Te voy a contar cortito cómo se hace un cuadro comparativo. Vamos a compartir pantalla. Bien, para hacer un cuadro comparativo es muy fácil. Lo que tenés que hacer es, en el caso de este, vamos a comparar Egipto con Mesopotamia. Por lo tanto, vamos a escribir acá Egipto, vamos a hacer con Excel o con el programa que nosotros queramos, Mesopotamia. Y lo que tenemos que hacer es, como es comparativo, tenemos que poner los elementos que vamos a comparar acá al costado, del otro lado, lo que uno quiera. El tema es que estas dos cosas, o sea, estos dos elementos que vamos a comparar estén a la par y que lo que comparemos esté a la par. Entonces, si yo que voy a poner los ríos, que son importantes, tengo que poner acá el Nilo y acá tengo que poner el Tigris y el Éufrates. ¿Sí? No lo puedo poner en otro lado porque estoy comparando río con río. Si yo quiero saber el clima, que es un desierto, tendré que poner acá desierto en un lado y acá desierto en el otro. Si quiero poner política, tendré que poner las características políticas y sociales, que lo vamos a poner junto porque están muy relacionadas. Política y sociedad lo ponemos junto y lo ponemos acá junto y lo ponemos en esta parte también juntos. No se olviden de que ponemos de manera tal que quede prolijo y que quede claro, ¿sí? Política y sociedad acá, economía acá, y comparo lo mismo. Cada uno de estos que voy terminando, ejemplo, el río, los ríos, lo que voy a hacer es trazar una línea o, en este caso, podemos hacer con los bordes externos, por ejemplo, seguimos con el clima. Una vez que termino con el clima, hacemos así, por ejemplo, acá ponemos desértico, y acá vamos a poner lo mismo. Y después cuando agarramos y comenzamos con política, cortamos con esta parte, como hicimos así, hacemos como pequeñas cajitas de manera tal que esto quede separado, una parte y esto quede separado de lo anterior, ¿sí? Para que no se haga lío. Después uno puede encuadrarlo, puede configurarlo. Yo lo estoy haciendo en Excel, ustedes lo pueden hacer en Word, ustedes lo pueden hacer en lo que ustedes quieran. Sí, de hecho, esta columna está de más en este caso, entonces yo lo voy a agarrar, lo vamos a sacar. Pueden hacerlo a mano, ¿sí? El tema es que ustedes sepan, lo que a mí me interesa es que ustedes entiendan que tenemos que poner, si comparo ríos, pongo ríos, si comparo clima, comparo clima. Política, política. Cultura, cultura. Y voy como separando por lo que voy comparando. Y pongo lo mismo en un lado del otro. Suponiendo que en un espacio tenga además, es decir, por ejemplo, hablo de la política de Egipto, o en el caso de la cultura, que vimos más en el caso de Egipto que de la Mesopotamia. Si me queda más de Egipto que de la Mesopotamia, no lo corto donde es, o sea, para que me quede desparejo. ¿Sí? O sea, si por ejemplo, de Egipto, cultura, por ejemplo, estoy diciendo acá, suponiendo que yo terminé de completar todo y pongo cultura de Egipto, y yo de cultura de Egipto llego hasta acá, porque tengo que hacer un montón. Y en el caso de la Mesopotamia llego hasta acá, no hago esto. ¿Sí? Lo que hago, lo mismo va si lo hago a mano. Lo que tengo que hacer es llegar hasta el final, de manera tal que quede prolijo. ¿Sí? Yo lo estoy haciendo con Excel porque así ustedes lo ven, pero la realidad es que si yo lo hago a mano es el mismo principio, no hay mucha diferencia. Es decir, si yo acá te escribo 3 renglones, pero acá escribo 10 renglones, obviamente siempre la referencia va a ser el espacio que sea más grande, el que ocupa más espacio, y entonces al final termino de manera prolija los dos del mismo espacio. No extiendo, digamos, no corto la Mesopotamia porque tengo menos antes, porque si no va a quedar, no va a quedar claro cómo va a quedar. Y después el tema es que si yo corto acá, suponiendo que yo esto lo corto, lo estoy haciendo para que lo entiendan ustedes. Si yo, por ejemplo, corto acá, y Egipto lo corto acá, repito, es lo mismo que si lo hago a mano. Tiendo a que si después acá abajo escribo, ejemplo, por decir algo, aportes, u otra cosa que uno quiera agregar, porque la posibilidad es que ustedes puedan agregar alguna de otras consignas, es que yo los aportes de la Mesopotamia lo empiezo a escribir acá. Y ya se deja de ser un cuadro comparativo. Y ya no queda bien
y no queda claro si esto que está acá corresponde a cultura o corresponde a aportes, ¿sí? Entonces, son algunas de las cuestiones que hay que tener en cuenta para hacer un cuadro comparativo. No importa si lo hacen a mano, no importa si lo hacen en la computadora, el tema es que tengan en cuenta estas cuestiones para hacer el cuadro. Otra cosa, yo acá estoy haciendo porque es una demostración y porque no voy a escribir nada adentro, estoy demostrándoles cómo tienen que hacer, digamos, la estructura del cuadro. Lo ideal, sea a mano, o sea en la compu, es que primero escriban y que después cierren el cuadradito, o el rectangulito en este caso, ¿sí? No hagan el cuadradito o el rectangulito y después metan cosas adentro, porque después no se entiende nada y queda desprolijo y no queda claro. Y después, otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que es un cuadro, entonces no puede ser demasiado extenso, ni muy corto que no se entienda nada. Sí, pero acá, por ejemplo, desértico y desértico, política, piramidal, política y sociedad. Piramidal, arriba el faraón, teocracia, ¿sí? O sea, pocas palabras, no demasiado, no extenderlo demasiado, tampoco ser muy acotado, que no se entiende nada porque es muy, muy acotado, pero tampoco no se extiendan demasiado porque es un cuadro y lo que yo estoy evaluando acá es que ustedes me muestren a mí que tienen poder de síntesis. Así que bueno, tengan en cuenta estas cuestiones para que no solamente les sirve para sociales, sino para otras materias. Cuando hacemos un cuadro comparativo, los elementos que comparamos, la manera más cómoda de hacerlo es poner de un lado y del otro así. Podemos ponerlo de otra manera, pero es como que es más fácil de leer de esta manera, así. Pueden ponerlo del otro lado también, el tema de los ríos, clima, o sea, lo mismo que lo que estoy comparando lo puedo poner en vez de este lado a este lado, pero la cuestión es que ustedes no pierdan, digamos, este hilo y digamos que si pongo ríos acá, pongo ríos del otro lado igual, y que no quede desprolijo, que no quede desparejo, que no quede confuso, especialmente para ustedes, que, bueno, que el trabajo les quede como corresponde, ¿sí? Así que bueno, espero que lo hagan, pueden hacerlo a mano, pueden hacerlo con la compu, con el programa que ustedes quieran, sepan o manejen, pero tengan en cuenta estas consideraciones para hacerlo. Los dejo y hasta la próxima.